Buenos días, alumnos y alumnas de segundo medio. Esta vez vamos a ver el tema de variaciones porcentuales. Antes de entrar propiamente a ese tema, tenemos que considerar, tenemos que recordar un tema de los porcentajes. Vamos a recordar cómo convertir un porcentaje a un número decimal y al revés, cómo convertir un decimal a un porcentaje. Esto es muy importante para entrar al tema de las variaciones porcentuales. Entonces, voy a hacer un esquema acá explicando cómo se hace esto. Si yo tengo un porcentaje, ¿okay? Y al otro lado tengo un número decimal, mejor lo voy a escribir, número decimal. ¿Cómo convierto de un lado hacia otro? Bueno, para convertir de porcentaje a número decimal, lo que vamos a tener que hacer es dividir el número en 100. Y al revés, para convertir de número decimal a porcentaje, lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar el número decimal por 100. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué porcentaje, o más bien, qué número decimal será 25%? ¿Qué número decimal será 25%? Bueno, tengo el número decimal, lo quiero pasar a porcentaje. Perdón, al revés, tengo el porcentaje y quiero convertirlo a número decimal, ¿cierto? Tengo 25%, quiero convertirlo a número decimal y este esquema me dice que tengo que dividir entre 100. ¿Ok? Entonces voy a dividir entre 100 para expresarlo en su forma decimal. Voy a dividir entre 100. ¿Ok? Y al hacer esa división, ustedes saben dividir, les va a dar 0,25. Y ya está. O sea, el porcentaje 25%, en decimal es el 0,25. Ya que lo logramos dividiendo entre 100. Veamos un ejemplo al revés ahora. Si quiero saber, por ejemplo, qué porcentaje es el número decimal, digamos 0,16, ¿qué porcentaje es esto? Bueno, para pasarlo a porcentaje, tengo mi número decimal, el 0,16, lo voy a pasar a porcentaje que tengo que multiplicar entre 100. Multiplicar por 100, quiere decir. Entonces, voy a tener 0,16 por 100. Y ustedes también saben multiplicar, eso lo aprendieron hace mucho. Y al multiplicar eso les debería dar 16. Es decir que el 0,16, el decimal 0,16 en porcentaje es 16%. ¿Ok? Eso hay que tenerlo súper claro para lo que viene, para lo que es variaciones porcentuales. Vamos a borrar todo esto y vamos a entrar entonces al tema de variaciones porcentuales. Ok. Voy a escribir de nuevo el título. Variaciones porcentuales. Bien, ¿qué son las variaciones porcentuales? Lo voy a explicar con un ejemplo, que va a quedar mucho más claro con el ejemplo. Supongamos que hay una ciudad, tenemos una ciudad con 100.000 habitantes. Y supongamos que esa ciudad está aumentando rápidamente su población. Y la está aumentando a una ración de 10% al año. O sea, pasa un año, su población aumentó un 10%. Pasa otro año, su población aumentó de nuevo otro 10%. Entonces veamos lo que ocurre. Entonces voy a escribir acá 100.000 habitantes de una ciudad que aumenta su población en un 10% anual. ¿Ok? Y supongamos que queremos saber, nos gustaría saber cuánta población
población habrá después de 4 años? ¿Cómo hacemos esto? ¿Okay? Tengo una ciudad con 100.000 habitantes, aumenta un 10% anual y nos gustaría saber qué población habrá después de 4 años. Bien, hagamos algunos cálculos, vamos a llegar después a una fórmula que nos va a simplificar todos los cálculos. Pero veamos de qué se trata esto. Bien, esos 100.000 en el primer año, voy a escribir acá. Pongamos que pasa un... Bueno, primero hay un año cero, ¿cierto? Año cero. El año cero es el comienzo. En el comienzo claramente hay 100.000 habitantes. Pero va a pasar otro año. Va a pasar un año, año 1. ¿Qué va a pasar ahí? Que ahora los 100.000 habitantes aumentan un 10%. Más, tengo que encontrar el 10% de 100.000 entonces. El 10% de 100.000. Ustedes saben, eso también es algo que vamos a recordar, que eso se consigue con una regla de 3 simple, ¿cierto? Vamos a colocar, por este lado vamos a colocar los porcentajes y por este lado el número. ¿Sí? El 100.000 representa el 100%. Ahora yo quiero saber qué número, que acá sería X, representa el 10%. Ustedes saben que la regla de 3 simple, lo voy a dibujar con esto, en la regla de 3 simple, X se consigue multiplicando el cruzado y dividiendo. Multiplicamos 10 por 100, multiplicamos 10 por 100.000 y dividimos entre 100. Entonces esto va a ser 10 por 100.000, aquí voy a escribir con texto para que se me haga fácil. 10 por 100.000 dividido, ¿cierto? Esto es dividido en 100. ¿Ya? Y al hacer los cálculos, que eso se los dejo a ustedes, ustedes pueden hacer esto, ¿cierto? Multiplicar y dividir simplemente. Esto les va a dar el 10% de 100.000, que les va a dar 10.000. ¿Ok? Ese es el 10%. 10.000. Listo. Entonces en el año 1, ¿qué va a pasar? Aumenta un 10%, o sea que ahora hay 10.000 más. 10.000 personas más en esa ciudad. Bueno, y ya anotemos el resultado, ¿cierto? 100.000 más 10.000. Bueno, 110.000, ¿cierto? ¿Qué pasa en el año 2 ahora? Bueno, en el año 2 aumenta un 10% de nuevo, pero ojo, que esa población está aumentando sobre la población del año anterior. Me refiero a que en el año 2, yo ahora a los 110.000 que ya tengo, a los 110.000 que ya tengo, le aumento un 10% de esa cantidad. ¿Ok? Entonces ahora tengo que hacer esta regla de 3. Aquí. Ok, después escribo eso. Ya. Bueno, aquí se me había borrado esto. Aquí esto daba, ¿cierto? Esto daba 110.000. 110.000. Vamos a checar esto. Ahí. Entonces le decía que ahora hay que calcular el 10%, pero de esta cantidad ahora, de 110.000. Entonces, ahora el 100% es 110.000, cambia eso. Y el 10% es el que estoy buscando. ¿Cierto? Es X. Y aplicando regla de 3, como lo expliqué anteriormente, se aplican la regla de 3 simple, es decir, para encontrar X, para encontrar el 10% de 110.000, multiplicamos 10 por 110.000 y lo dividimos entre 100. Multiplicamos, repito, 10 por 110.000, dividimos entre 100, eso les va a dar 11.000. Entonces, lo que vamos a tener acá es 11.000 más. Fíjense que no le aumentamos 10.000, le aumentamos 11.000 ahora, porque se calculó el 10% de eso. Entonces, bueno, aquí, haciendo los cálculos, esto nos debería dar 121.000. Vamos a borrar ahora acá, porque vamos a ir ahora al año 3. Vayamos al año 3 ahora. Bueno, en el año 3,
¿qué se tiene? Tengo la población del año anterior, pero que está aumentando un 10%. Entonces tengo que buscar el 10% de 121.000. ¿Okay? Entonces aplican de nuevo la regla de 3, calculo el 10% de 121.000, calculo el 10% de 121.000, y eso me debería dar entonces ahora 12.100. Y que sumado, si sumamos eso, nos va a dar 133.000. Creo que se vaya para el lado esto. 133.000. Sí, 133.100 personas. ¿Ven? De eso se tratan las variaciones porcentuales. O sea, dense cuenta, acá tenemos que darnos cuenta de que lo que va creciendo se hace sobre el paso anterior. ¿Ven? En el año 1, ok, aumentó 10.000, porque era el 10% de 100.000. En el año 2 aumentó un 10%, pero ahora de lo que nos dio acá, el 10% de 11.000. Después en el año 3 aumentó un 10%, pero de lo que tenía acá. Entonces calculamos el 10% de 121.000, que era 12.100. Entonces dio el total ese. ¿Okay? Les dejo como tarea a ustedes encontrar lo que se hace en cuál es la población en el año 4. ¿Okay? Háganlo como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Es decir, esta cantidad se le va a sumar el 10% de esa misma cantidad. Y para eso hacen la regla de 3 simple. ¿Ya? Vamos a una fórmula que nos va a ayudar mucho a hacer mucho más cortos los cálculos. Vamos a borrar acá. Bueno, hay una fórmula que vamos a estar ocupando mucho de aquí en adelante, que es la siguiente. La cantidad después de un periodo n, por ejemplo en el anterior eran años, pasa un año, o pasan 2 años, o pasan 3 años, eso significa esa n, es igual a la cantidad en el periodo 0, o sea, la cantidad inicial, multiplicado por 1 más el porcentaje dividido en 100, porcentaje dividido en 100, elevado a el número de periodos. ¿Ok? Voy a escribir aquí lo que significa cada uno. Ok, la cantidad, esto es la cantidad en el periodo n. Cantidad en el periodo n. El siguiente, el CO. Este CO, o C0, que en realidad es C0, esto es la cantidad en el periodo 0, la cantidad inicial. Vamos a ponerlo así, mejor, es más fácil. Cantidad inicial. P, esa P de ahí. P significa el porcentaje de aumento, que también puede ser descenso. La cantidad puede aumentar o puede disminuir. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso anterior, la población podría aumentar, pero también hay poblaciones que están disminuyendo. Hay ciudades o países que están disminuyendo su población. Entonces, el porcentaje puede ser de aumento o de disminución. Eso en cuanto a la P. Y la N, que lo voy a escribir acá. N es el número de periodo. Número de periodo. ¿Okay? Número de periodo. Perfecto, eso hay que saberlo. Les invito a poner pausa al video y anotar esto bien remarcado, que sea bien bonito en su cuaderno de matemáticas. Bien, esta fórmula es la que vamos a estar ocupando entonces para los ejercicios y problemas que vamos a estar viendo. Hay que agregar algo. Cuando hay aumento, acá va a ser más. Pero si hay disminución, por ejemplo, en el caso anterior, en el de la población de 100.000 habitantes, si la población disminuye, entonces tenemos que ocupar menos. ¿Ya? Si hay disminución, ocupamos menos. Si hay aumento, ocupamos más. ¿Ok? Bien, dicho eso,
Entonces vamos a resolver el problema anterior usando esta fórmula. Entonces voy a borrar acá. Usted ya tiene anotada su fórmula, esa fórmula en el cuaderno. ¿Cuál era el problema anterior? Decía una población de 100.000 habitantes aumenta un 10% su población anualmente. ¿Cuál será la población luego de 4 años? Esa era la pregunta. Luego de 4 años. Bueno, ocupemos la fórmula. Nos interesa saber entonces la cantidad después de 4 años, o sea, la cantidad en el periodo 4. Es igual a la cantidad en el periodo inicial, ¿se acuerdan que esa era la fórmula? Pero nuestra cantidad en el periodo inicial, en el periodo 0, es 100.000. Y tenemos que multiplicar por 1 más el porcentaje dividido en 100. Ok, pero el porcentaje lo sabemos. Además está aumentando la población, así que ocupamos más. Y el porcentaje lo sabemos, esto lo puedo borrar. Tiene que ir 10, ¿cierto? Ese es el porcentaje. 10 elevado a 4, porque es n, es el periodo, el número del periodo, 4. Bueno, desarrollamos esto. Esto nos va a dar 100.000, hacemos el paréntesis, esto lo dejamos igual, 100.000. Bueno, al sumar esto debería darle 1,1 elevado a 4. Y aquí, por supuesto, que podemos ocupar la calculadora. ¿Okay? Yo voy a ocupar aquí la calculadora del computador para ver cuánto nos da. A ver, ocupemos la del celular. Calculadora. Entonces vamos a poner, primero hacemos el paréntesis, ¿cierto? 1,1 lo elevamos a 4. Ustedes saben el orden de las operaciones. Hacemos la potencia primero. Y después el resultado, en la calculadora científica, que le debería haber dado 1,4641, lo multiplicamos ahora. Hice eso primero en la calculadora. Me dio 1,4641. Y ahora ese resultado lo multiplicamos por 100.000. Veamos cuánto da. Ahí está, 146.410. Esa es la cantidad de habitantes entonces en esa ciudad después de 4 años, que está aumentando 10% su población. Podemos ver otro ejemplo. Voy a borrar acá todo esto. Vamos a ver un caso en donde disminuye la población. En un bosque, la población de una extraña especie de felino está disminuyendo a razón de 20%. En un bosque, la población de una extraña especie de felino está disminuyendo a razón de 20%. Si de 20% al año, tiene que haber un periodo, puede ser al año, puede ser al día, puede ser al mes, pero aquí va a ser al año. Si en un comienzo se tienen 1000 especies o 1000 de estos felinos en el bosque, ¿cuántos felinos habrán después de 5 años? ¿Okay?
ocupamos la fórmula de nuevo. Nos están preguntando cuántos felinos habrán después de 5 años. Ustedes tienen anotada la fórmula, nos están preguntando por esto, entonces, la cantidad después de 5 años. Es igual a la cantidad inicial, y nos dan la cantidad inicial. Si en un comienzo, dice, si en un comienzo se tienen 1000 de estos felinos, entonces tengo 1000 felinos acá como cantidad inicial. Paréntesis viene ahora 1 más el porcentaje, que el porcentaje también me lo dan, 20%. 20 dividido en 100. Y en la fórmula dice elevado a n. Y el n es 5. Porque es el periodo por el que nos preguntan. ¿Cuántos felinos habrán después de 5 años? Entonces lo elevo a 5. Y esto lo hago en una... Todo esto lo puedo hacer en una calculadora. En la calculadora, por supuesto, primero tienen que hacer el paréntesis. Si hacen esto en una calculadora, debería darles 1,2. ¿Ok? Elevado a 5. Hacemos el cálculo entonces en la calculadora. Entonces hay que elevar 1,2, lo vamos a elevar a 5. Después ese resultado, que debería haberle dado 2,48832, lo multiplicamos por la cantidad inicial de felinos, que eran 1000. Bueno, aquí tenemos que darnos cuenta de algo. Dice que la población de felinos está disminuyendo a razón de 20% al año. Disminuyendo. Por lo tanto, aquí tengo que borrar esto. Sí, esto es un error. Aquí no es más. Aquí es menos. Y eso va a cambiar los resultados. ¿Ok? Ojo con eso. Ojo con eso. Porque dice que está disminuyendo el problema. Si está disminuyendo, acá tenemos que poner menos. Cuando está aumentando, ahí ponemos más. Entonces ahora va a ser otra cosa. Esto va a ser 1000. Hacemos el paréntesis. Y esto de acá, al hacerlo en una calculadora, debería darle 0,8. Y 0,8 elevado a 5. Entonces ahora hacemos eso en la calculadora. Y esto nos va a dar 0,8, lo tenemos que elevar a 5. Eso debería darle 0,32768. 0,32768. Y lo vamos a multiplicar por 1000. Y ahí nos va a dar la cantidad de felinos. La cantidad exacta que nos da es de 327,68 felinos. Pero como son gatos, felinos, son animales, no pueden haber decimales de felinos. Entonces lo vamos a aproximar. Solamente lo vamos a aproximar a el número entero, 328. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos felinos habrán después de 5 años? Hay 328 felinos. Tenemos que anotar la respuesta. Después de 5 años hay 328 felinos en el bosque. ¿Okay? Y tiene coherencia que hayan menos. Partimos con 1000, pero el problema dice que los felinos están disminuyendo a razón de 20%. Entonces pasaron 5 años y ya en el bosque solamente hay 328. ¿Okay? Eso es en cuanto a las variaciones porcentuales. Básicamente vamos a estar trabajando con esta fórmula y bueno, hay que tener ojo, si, como me pasa a mí acá, si dice disminuyendo, uno tiene que tener ojo con eso. Si es disminuyendo, restamos. Si es aumentando, sumamos. También hay que identificar la cantidad inicial, hay que identificar el porcentaje y hay que identificar el periodo. Toda esa información deberíamos encontrarla en el enunciado del problema. Eso es todo, alumnos y alumnas, nos estamos viendo pronto.